gente, ¿cómo andan? Arrancamos un nuevo video en mi canal. Hoy vamos a hablar de los posibles entrenadores de Independiente o del posible entrenador de Independiente. Hay tres nombres firmes para reemplazar a Carlos Alberto Tevez en la dirección técnica del Rojo. Lo voy a dar en orden de posibilidad o de cercanía a llegar a Independiente. Mauricio Pellegrino, Nicolás Larcamón y Julio Bacari. Durante esta semana, lógicamente, surgieron un montón de nombres. Muchos ya se dieron de baja por la negativa de dichos entrenadores o porque Independiente decidió no ir a buscarlos. Caso de negativa el Turco Mohamed y Guillermo Barros Esqueloto. O Insúa por el lado de que Independiente ni siquiera hizo un intento o un llamado. Me parece que de estos tres va a salir el nuevo entrenador de Independiente, sin duda. Y vamos a hablar un poco de ellos. No solo voy a dar, lógicamente, los números de estos entrenadores a lo largo de su carrera y sobre todo en su último paso en cada club, sino también una opinión de cada uno. Lo bueno y lo malo, como dice el título. Arrancamos con el primero en esta lista de posibilidades de llegadas, que es Mauricio Pellegrino, un viejo conocido de la casa, ya estuvo en Independiente. Tiene 52 años, nació el 5 de octubre del 71. Dirigió en su carrera como entrenador a 9 clubes. Solamente en 2 superó el año y medio de gestión. Esto fue en Estudiantes y en Vélez Sarsfield. No ganó ningún título ni disputó ninguna final. Esto es raro porque en definitiva se habla de Pellegrino un técnico sacapuntos o un técnico de prestigio. Raro porque no jugó ninguna final siquiera. Como dije, no jugó ninguna final. Viene a irse a la B en España con el Cádiz. Dirigió ahí solamente 16 partidos. Ganó 4, empató 6 y perdió 6. Sacó el 37,5% de efectividad de los puntos en el Cádiz. Un Cádiz que, por lo que se escuchó ayer, creo que en De la Cuna al Infierno, estaba cerca de la salvación cuando llegó Pellegrino, y cuando apareció Pellegrino fue picada hacia abajo, se termina yendo a la B. En Argentina dirigió 3 clubes, Vélez, Estudiantes e Independiente. En Estudiantes jugó 98 partidos, ganó 40, empató 31 y perdió 27. En Vélez lo hizo en 78 partidos, 37 partidos ganados, 21 empatados y 20 perdidos. Y en Independiente, vamos a repasar su historia o su paso por Independiente. Llegó a mediados del 2015 para reemplazarlo a Almirón, para dirigir la segunda parte del torneo de 30 equipos, de ese primer torneo de 30 equipos. Cuando llegó, debutó con victoria 3-1 ante Olimpo de Bahía Blanca, partidazo de Benítez, creo que si no me equivoco, doblete de Benítez y gol del Trencito Valencia. Un Independiente que en los primeros partidos, 7, 8 partidos, fue una máquina de ganar, no paraba de ganar, no convencía tanto desde el juego, pero ganaba, era algo que no tenía el equipo de Almirón. El equipo de Almirón, a mi gusto, jugaba muy bien al fútbol, pero le costaba y tenía una mala suerte terrible a la hora de ganar los partidos. Y vino Pellegrino y dejó de jugar también al fútbol, pero empezó a ganar. Independiente termina haciendo una buena segunda parte de ese torneo de 30 equipos, logra clasificarse a la liguilla, gana las semifinales en condición de local por ser el mejor ubicado contra Belgrano 4-1 y pierde la final con Racing, perdiendo en la Libertadores de América 2-0 y ganando la vuelta 2-1. No le alcanzó al equipo de Pellegrino para meterse en la Copa Libertadores y se clasificó a la Sudamericana del 2016. En la Sudamericana del 2016... En la Sudamericana, perdón, de ese 2015 que también dirigió Pellegrino, llegó hasta los cuartos de final, se quedó eliminado contra Independiente Santa Fe. Y fue un equipo que desde el fútbol no convencía, que había conseguido resultados, que recibió un golpazo muy fuerte al perder la final contra Racing, que no solamente fue perder la final contra Racing, sino que en ese partido de ida de local Independiente perdió un invicto de 13 años, jugando el clásico en el Libertadores de América. Independiente había estado 13 años sin conocer la derrota
jugando de local contra Racing. Arranca el 2016 en ese torneo de transición que se juega en dos zonas, que juega la final San Lorenzo y Lanús, con el objetivo claro de pelear el campeonato y de salir campeón y cortar la sequía. Arranca muy bien, ganando 1-0 en un día tremendamente lluvioso contra Belgrano en el Libertadores de América. Se le trae muchos refuerzos porque viene Denis, viene Rigoni, viene Campaña, vienen muchos jugadores que después a la larga terminaron siendo importantes para Independiente, pero el equipo no arrancó nunca. Empató los dos clásicos, el primero de local 1-1 contra con el famoso gol de chilena de Licha López, perdón, y el segundo 0-0 sin jugar para nada bien. Terminando ese torneo de transición, ya cuando Independiente no tenía chances de avanzar a la siguiente ronda, en un grupo que Independiente terminó tercero, avanzaban los primeros dos. La comisión directiva de aquel entonces, Moyano, Pablo Moyano, Maldonado, pero también Daniel Seoane, el Puma Damiani, Montaña y muchas personas que están hoy en día le tomaron la decisión de no renovar el contrato y se termina yendo 2 partidos antes de finalizar el torneo, luego empatar 3-3 contra Gimnasia de Esgrima La Plata. ¿Por qué digo todo esto? En Independiente, en cuanto a puntos, no fue malo el paso de Pellegrino. Porque dirigió 41 partidos, ganó 21, empató 13 y perdió nada más que 7. Un 61,79% de efectividad de puntos. Es el técnico con mayor porcentaje de puntos obtuvo, sin contar los interinatos, del siglo, desde que empezó este siglo a la fecha. Pero la realidad es que nunca terminó de convencer a la masa del hincha. Porque el equipo no jugaba bien. Hay una realidad. Pellegrino en sus últimos 2 pasos por el fútbol argentino tuvo la mala suerte de reemplazar técnicos que desde su filosofía proponían que el equipo sea ofensivo, vistoso, vaya al frente. Almirón lo logró en cuanto al juego, pero no en resultados en Independiente, y Heinze lo logró en cuanto a resultados y juego en Vélez. Entonces, esa previa más lo que propone Pellegrino en cancha, queda una imagen de que los equipos de Pellegrino son aburridos de ver. Y la realidad es que Tevez no se va por algo distinto a lo que se va a Pellegrino. O a lo que se fue Pellegrino en su momento o lo que propone Pellegrino. Porque Tevez desde el porcentaje de efectividad es el segundo que más puntos sacó. Por lo menos desde la vuelta primera a la fecha. Porque logró bastantes victorias. Perdió poco. Empató mucho, es verdad. Pero no convenció nunca desde el juego, o muy poco desde el juego. Entonces, a mí es ahí donde me llama la atención que la principal opción o la más fuerte hoy sea un técnico que viene a irse a la B, que viene a sumar muy pocos puntos en el Cádiz. Sí, ya sé, es el Cádiz, no es el Atlético de Madrid, pero bueno. Es un técnico que viene a irse a la B, que es resistido, o que fue resistido en la previa a llegar a Independiente, porque se coló esa famosa bandera de Pellegrino, no, que fue resistido durante su paso en Independiente, sobre todo en el segundo semestre, que no fue tan bueno como el primero, y que no es un técnico que se caracterice por lo que hoy necesita Independiente, que no lo digo solo yo, sino que lo dijo el propio presidente de Independiente, Néstor Grindetti. No es un técnico que se caracterice por potenciar juveniles, por utilizar juveniles, sino más bien que necesita refuerzos de jerarquía para terminar de conformar un buen plantel. O agarrar un plantel armado, acomodar algunas piezas, darle cierta solidez y de ahí encarar hacia adelante. Entonces, desde ese punto, yo no entiendo cuál es la lógica deportiva e institucional de ir a buscar a un técnico como Pellegrino, sabiendo que va a llegar en un clima donde Independiente, donde el fútbol argentino en sí está muy, muy exigente y lo celebro, y que no va a llegar con un convencimiento del 100% de los hinchas. Ojo, ni Bacari ni Larcamón llegarían de la misma manera. Porque no hay un 100% de unanimidad o un 80% de unanimidad en decir, es este el técnico. No lo hay. Pero bueno, si vos traes a un técnico distinto a lo que venías viendo y tiene otro changüí. En la opinión sobre Pellegrino, yo no lo traigo a Pellegrino. Es un técnico caro, es un técnico que no va a darle mucho más de lo que le pudo haber llegado a dar Tevez.
Porque Tevez también cuando llegó profesionalizó el club, le dio una estirpe europea a la hora de entrenar y todas esas cosas que ha hecho Pellegrino que son valorables, que son para reconocer cuando llegó en 2015. Pero ¿cuál sería la lógica? Ninguna. Entonces creo que en algún momento en Independiente tendría que ponerse por arriba la lógica a la hora de hacer contrataciones y no contratar por contratar. Y salir de este verso estúpido de creer que Independiente necesita puntos para salvarse de algo que no pelea. Y sobre todo, que si necesitas puntos, no traigas técnicos que, por lo menos en su último paso, no los obtuvieron. Para cerrar tema Pellegrino, Pellegrino en toda su carrera como entrenador dirigió 419 partidos, ganó 164, empató 128 y perdió 127. 499 goles a favor y 437 goles recibidos. Ni siquiera es un técnico sólido en defensa, ¿eh? Ni siquiera es un técnico sólido. El 49,32% de efectividad de puntos a lo largo de su carrera en sus 9 clubes. Pasamos al segundo. A Nicolás Larcamón, desconocido. Desconocido por la gran mayoría de los hinchas de Independiente y del fútbol argentino. Desconocido por mí hasta hace 2-3 días, cuando empezó a sonar, lógicamente, uno se empieza a informar de lo que es y de lo que puede llegar a brindar Larcamón y de cómo juegan sus equipos. Larcamón tiene 39 años, nació el 11 de agosto de 1984. A los 31 años, voy a dar toda la información y después me meto en la opinión. A los 31 años inició su carrera como entrenador en Anzoátegui de Venezuela. Dirigió en sus 8 años 7 equipos, 3 en Chile, 2 en México, 1 en Venezuela y 1 en Brasil. El último equipo de su carrera hasta el momento fue en Brasil, el Cruzeiro. Ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF, que para el que no sepa, la Liga de Campeones de la CONCACAF es como la Copa Libertadores o la Champions League de la CONCACAF, que clasifica al Mundial de Clubes que se juega a final de año y encima clasificó al León a el Super Mundial de Clubes del 2025 que se va a jugar a mediados del año pasado, del año que viene, perdón, ese que da 40 millones de dólares. Y además de eso jugó 2 finales, una con el Anzoátegui, que lo termina clasificando a la Copa Sudamericana, y otra con el Cruzeiro, que pierde 3-0 contra el Atlético Mineiro del Gaby Milito por la final del campeonato de Mineiro. Y por ese resultado lo terminan despidiendo al Arcamón. En Cruzeiro, porque es insólito. A ver, no se guíen de cómo le va en Brasil a un técnico, si lo echan o no en Brasil, porque en Brasil son extremadamente celosos con la cuestión de los entrenadores. O sea, a ver, ejemplo, Kennedy le dio la primera Copa Libertadores de su historia a Fluminense y hoy es insultado por todos los hinchas del Fluminense. Porque es así el brasilero. Bueno, Larcamón llegó a principios de este año al Cruzeiro, al club que tiene como dueño al gordo Ronaldo. Dirigió 14 partidos, ganó 7, empató 4 y perdió nada más que 3. Tiene un porcentaje de efectividad del 59,52% de los puntos. Y así todo lo echaron. O sea, no fue malo el paso del Arcamón por Cruzeiro en cuanto a resultados. Pero en Brasil creen que todos tienen que salir campeones. Es una realidad. Esto no es una defensa al Arcamón, sino es una realidad porque quizás uno se diga, che, dirigió el Cruzeiro, un club grande y duró 14 partidos nada más. Pero hay que hacer un desglose de esos 14 partidos. En toda su carrera, y ya me meto con la opinión, dirigió 309 partidos, muchísimos. 125 victorias, 94 empates y 90 derrotas, 414 goles a favor y 355 goles en contra, 50,59% de efectividad de puntos a lo largo de su carrera. Mayor porcentaje de efectividad de puntos que Pellegrino. Qué loco, ¿no? Porque se suele creer que el que pregona más lo defensivo es más sacapuntos que el que busca atacar. Y después cuando uno va a repasar los números, las estadísticas, es todo lo contrario. Qué loco, ¿no? Quizás habría que terminar con ese verso estúpido de creer que
porque vos pasás 2 veces mitad de cancha y sos un vivo bárbaro, porque rascás empates imposibles, te sabés todo el fútbol y si vos buscás ganar y perdiste un partido sos un fracasado. Qué discurso tan minimalista, tan simple, tan fácil, tan aburrido incluso. Eh, Otra cosa, ¿cómo alguien que dirigió 309 partidos va a ser comparado con Estilitano? Estilitano no había dirigido ningún partido antes de llegar a Independiente. No es comparable la situación de Estilitano con la del Arcamón. Porque incluso es más conocido, o era más conocido, Estilitano para el hincha Independiente que el Arcamón, que es hincha Independiente encima. Pero no se puede tirar así como si que el Arcamón es un novato. ¿No dirigió nunca en el fútbol argentino? Sí, es verdad. Ahora, eso no significa que no haya tenido una experiencia como entrenador. Y que haya tenido una experiencia como entrenador tampoco es que lo convierte en Guardiola, pero tampoco para bajarle el precio a un entrenador. Se van a decir cosas que no son. Yo en mi crítica a Pellegrino digo cosas que pasaron. Digo cosas que pasaron. Yo en mi opinión con el Arcamón estoy diciendo cosas que pasaron. Entonces, uno después ve ciertos videos, lógicamente, ¿quién carajo vio un partido entero de el Puebla del Arcamón, del León del Arcamón, de Anzoátegui de Venezuela? Solo un hincha de Huracán porque jugaron por Copa Sudamericana con ellos. Si no, no ves un partido de ellos. Después viendo resúmenes, viendo análisis de lo que es el Arcamón, a uno le ilusiona. Ahora, lo tendrá que plasmar en Independiente si llega. Y yo voy a decir lo mismo con todos. El técnico que llega a Independiente, y no lo digo yo solo ahora, lo dicen también los dirigentes, que por suerte se dieron cuenta, deberán tener como premisa fundamental en su proyecto la utilización de los juveniles del club. Con línea de 3, con línea de 4, con línea de 5, con línea de 8 o con línea de 1. Pero con los chicos del club. Porque Independiente necesita vender. Porque a Independiente hoy le cayó una nueva inhibición, que ya la sabíamos, es la del Mazatlán. Pero Independiente tiene que terminar de curar esa sangre. Y la única manera de curarlo es vendiendo jugadores. O jugando copas internacionales. Yo creo que hoy muchos chicos del club son mejores jugadores que los famosos referentes o jugadores de jerarquía que Independiente trajo. O por lo menos jugadores de afuera. Insisto, para seguir con el Arcamón y no irme por las nubes. Lo que vi en el Arcamón me gusta. Me ilusiona. Deberá mostrarlo. En Independiente si llega. Yo creo que Independiente debe apostar a un proyecto serio y a un proyecto que tenga como la premisa fundamental respetar la idiosincrasia del club. Si del otro lado me dirán, ¿qué idiosincrasia? Si estuvo Falcioni, si estuvo Zielinski, si estuvo Chiche Sosa, si estuvo Ruggeri. Bueno, ¿sabés lo que pasa? En los últimos 20 años, cuando los malos tipos de los dirigentes, por no utilizar un término legal para no tener problemas yo, cuando los dirigentes se corrieron de la idiosincrasia del club, no solo de lo futbolístico, sino desde el orden institucional que siempre describió Independiente, Independiente llegó hasta esta situación, ¿eh? Porque incluso en estos 20 años de desmanejos, de ingresos de plata que nunca se terminaron de ver o plasmar en el club, siempre que se apostó a un técnico que priorizó respetar la idiosincrasia y el estilo futbolístico que representa Independiente, Independiente fue protagonista, porque lo fue con el Tolo Gallego en sus 2 etapas, en la tercera no le dio, pero mereció ganar mucho más de lo que ganó, porque cuando apostó con Holland le fue maravillosamente bien, porque Almirón ha agarrado un equipo que venía a ascender penando y lo hizo un equipo competitivo que peleó el campeonato, el primer campeonato. Porque Milito no ha cosechado malos puntos, por más de que no convirtió a Independiente en un equipo protagonista. Entonces, quizás si no nos desviamos de nuestra escuela, de nuestra idiosincrasia, porque no hay nada más lindo que tener algo que te represente. Hay clubes que no tienen nada. Que no tienen nada. No los representa un estilo futbolístico, no tienen historia, no tienen una. No tienen nada, tienen muy poquito. Nosotros tenemos tanto, 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 y vamos a desvalorar y desprestigiar lo que nos hizo grande. ¿Cuál es el sentido?
Además, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿No hay nada más lindo que ir a la cancha y sentir que el equipo te representa? Y saber que si Independiente le hacen un gol, el equipo va a hacer lo imposible por empatar y dar vuelta al partido. ¿O prefieren ir resignados a la cancha, alentar y toda esa pelotudez que nos metieron en la cabeza en los últimos 20 años que nos viene destruyendo? Porque cuando uno deja de exigir adentro de la cancha, también deja de exigir para la afuera. Y sí, tengo 23 años y no hay problema en hablar esto, porque es tan fácil como leer la historia de Independiente. Pues si por tener 23 años yo no puedo hablar de lo que fue Independiente antes, yo no quiero escuchar a nadie más hablar de San Martín cruzar los Andes porque nadie en este país ni en todo el mundo vio a San Martín cruzar los Andes. ¿Cómo no se va a poder hablar de la historia si no la viste? Para algo está la historia. Para leerla, para aprenderla y para tomar tu postura sobre esa historia. Paso al tercer entrenador. Julio César Bacari. Que la realidad es que de los tres es el que menos trayectoria tiene. Y quizás si lo quieren comparar con Estilitano es el más cercano. No el Arcamón. A mí Bacari me gusta. Lo digo desde un principio. Bacari es un entrenador que me gusta y que me gustaría ver en el Club Atlético Independiente. 43 años, nació el 9 de julio de 1980, fue videoanalista de Marcelo Bielsa en su paso por el Athletic Club de Bilbao y Olympique de Marsella, formó parte del cuerpo técnico de Gabriel Heinze en su paso por Godoy Cruz, Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield. Ahí en Vélez Sarsfield cuando se va Heinze él se queda, fue técnico de la reserva e interino de Vélez en la transición entre Pellegrino y el cacique Medina, dirigió un par de partidos de la Copa Libertadores y logró clasificarlo a Vélez poniendo muchos pies y sacando a los referentes a los octavos de final de la Copa Libertadores. Esa Copa Libertadores que Vélez elimina a River y llega a las semifinales que pierde por goleada contra Flamengo. Eh, fue el entrenador principal o oficial o definitivo, fue solamente en Defensa y Justicia. Reemplazó a Sebastián Becasese. Jugó la final de la Copa Argentina del año pasado y en su carrera dirigió 101 partidos. Ganó 43, empató 33 y perdió solamente 25. 134 goles hicieron sus equipos y 108 fueron los que recibieron. 53,46% de efectividad de puntos. El técnico de mayor porcentaje de puntos sacó de estos tres. Para mí, y para no hacerlo tan largo este video, el entrenador de Independiente no debe ni de salir del Arcamón de estos tres, y Bacari. Esos dos tienen que ser los nuevos técnicos independientes. Si a Bacari hay que esperarlo hasta la Copa América, se lo espera. Si al Arcamón hay que darle la posibilidad de que empiece el proyecto durante el parate o ahora, se lo da. Pero Pellegrino, hasta que no termine la liga, tampoco va a recibir llamados. Entonces, ¿cuál es la vara? Insisto con lo que dije antes. Independiente debe ponerse en la cabeza que tiene que utilizar a sus juveniles y que tiene que tener un proyecto que potencie a los jugadores, tanto de mitad de cancha hacia adelante como también de mitad de cancha hacia atrás, pero siempre priorizando el arco rival. Porque eso es lo que identifica al hincha independiente. Y yo no estoy hablando en detrimento de ninguna escuela. Estoy hablando de a favor de lo que lo hizo grande Independiente. Y sí, yo cuando hablo de ser ofensivo no digo que no hay que marcar, que no hay que pegar patadas. Ya lo sé que en los 70 se pegaba patadas, muchachos. No sé qué le metió en la cabeza a usted que a lo que nos gusta que nuestro equipo juegue bien, no nos gusta que marquen. Obvio que nos encanta que marquen. Porque quizás el técnico mejor y representó esta idea futbolística del mundo es un obsesivo por la defensa, que es Guardiola. No lo digo yo, lo dicen los jugadores que fueron dirigidos por Guardiola. Basta de esta pelotudez y discurso berreta de creer que los que somos líricos o violinistas no nos interesa la defensa. Sí, obvio nos interesa, pero creemos que la única manera de ganar es haciendo más goles que el rival. Y si vos no pateás al arco, podés ser maravillosamente defendiendo, pero no vas a ganar un puto partido en tu vida. Porque vas a depender siempre de que el 9 ande derecho. Y si el 9 no anda derecho, porque puede pasar, porque todos los 9 tienen un mal inicio, una mala rachita, no ganás. No ganás. Le pasó al San Lorenzo de Insúa, le pasó a un montón de clubes. Le pasa a Independiente. Animémonos a ser protagonistas. Animémonos. ¿Qué nos cuesta?
Si nos gusta, si nos identifica, si cuando se juntan 5 pases en la cancha nos levantamos de la platea y aplaudimos. O en la popular se salta aún más. No tengamos miedo a protagonizar, por favor, se lo pido. No es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Es tener huevo para contratar un técnico que priorice eso. Nada más. Después estará en el técnico demostrarlo. Pero miren que los que eran cautelosos, pragmáticos, que ponían el horno en la cocina, el inodoro en el baño y el lavarropas en el lavadero, no le fue bien en Independiente, ¿eh? Porque con Ruggeri no ganamos nada, con Chiche Sosa no ganamos nada, con Falcioni no ganamos nada en 3 ciclos, con Zielinski quedamos en zona de descenso. ¿No les parece? ¿No les parece? Con Troglio no ganamos nada. ¿No sería hora de terminar con ese discurso berreta en Independiente? Sé que igual para ustedes es más fácil. Le digo a los que defienden lo indefendible en este club. Bueno, gente, hasta acá el video de los posibles o de los 3 candidatos con más fuerzas para llegar a Independiente y reemplazar a Tevez. Espero que les haya gustado el video. Como digo siempre, díganme qué opinan tanto de estos 3 técnicos o si les gustaría que Independiente vaya a buscar a otros. Yo los leo, opinen igual que yo o opinen lo contrario a lo que yo opino y siempre les contesto porque me interesa escucharlos, en realidad leerlos y compartir opiniones porque Independiente es nuestro club y todos amamos a nuestro club, a nuestra manera, pero lo amamos. Yo eso no lo pongo en discusión, no lo pongo en discusión. Si les gustó el video, por favor, denle me gusta, compártanlo y suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y a mí me ayuda para seguir creciendo. Nos vamos a estar encontrando seguramente en el post partido con Vélez que va a dirigir Hugo Tocali de manera interina. Y quizás antes. Pero seguro en el post partido con Vélez. Gracias gente por estar del otro lado. Nos vemos. Chao.